Hermanos, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Estoy muy contento de poder hoy día estar junto a ustedes, de poder hacer este culto. Muy agradecido de Dios por esta iniciativa que ha tenido nuestro presbiterio Quinta Región en poder tener mensualmente un culto unido. Creo que esto hace gran diferencia. Creo que esto nos une, nos hace pensar en que somos más que una iglesia local. Nosotros pertenecemos a la familia primero del Señor, y el Señor nos ha puesto en esta iglesia, que es una iglesia confederada, una iglesia que tiene muchísimas iglesias hermanas, y estoy muy feliz de poder estar hoy día junto a ustedes, de poder estar hoy día compartiendo la palabra del Señor. Le doy muchas gracias a la Comisión Ejecutiva del Presbiterio Quinta Región que me ha permitido poder hoy día estar junto a ustedes. Mi nombre es Carlos Muñoz, soy pastor de la iglesia Mar de Gracia, ahora me encuentro en nuestro templo y el Señor en este día nos ha regalado un día maravilloso, muy soleado, y doy gracias a Dios por eso. Espero que el domingo, cuando estemos mirando todos en familia, tengamos el mismo día, tengamos un día maravilloso, un día donde podamos alabar, gozarnos en nuestro Señor. Te quiero invitar a que podamos abrir la palabra del Señor en Hebreos 11, desde el verso 4 al verso número 7, vamos a leer en esta mañana, ¿sí? Hebreos 11, del 4 al 7. Y no es mañana, ya es tarde. Vamos a abrir la Biblia ahí, en Hebreos 11, del 4 al 7. Te voy a dar un tiempo ahí para que lo puedas encontrar. Dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Maravilloso texto, maravillosa palabra del Señor que hoy día nos va a alentar y nos va a desafiar como pueblo del Señor. Te quiero invitar a que tengamos un momento de oración y te quiero invitar a que hagamos esto, a que puedas darte un par de minutos, que tú cierres tus ojos, que tú junte a tu familia, y que tú puedas pedirle al Señor que la palabra de hoy día pueda transformar tu corazón y el corazón de tu familia. Así que te voy a invitar a que tengamos este momento de oración personal a Dios, rogándole con humildad que su palabra pueda transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Y entonces yo voy a levantar con una oración para poder terminar. Dios Santo, todos unidos hoy día como pueblo, queremos pedirte y rogarte, Señor, de que tu palabra pueda consolar nuestros corazones, que tu palabra pueda alentar nuestra vida, que tu palabra pueda llenarnos de esperanza, y que la esperanza, Dios, que proviene de ti pueda, Señor, hoy día inundar nuestros corazones. Espíritu Santo, transfórmanos. Espíritu Santo, rompe las barreras. Espíritu Santo, rompe nuestro corazón ensimismado, y que pueda ser tu palabra la que transforme y avive nuestros corazones en el día de hoy. Como iglesia, como familias, hoy día te lo pedimos. Amén y amén.
Amén, hermanos. Estamos en un tiempo difícil, ¿no? Un tiempo complicado. Y cuando hablamos acerca de la vida en este tiempo, cuando hablamos acerca de la fe en este tiempo de pandemia, en este tiempo que nos tiene encerrados, en este tiempo donde nosotros no tenemos las mismas facilidades que teníamos antes y ahora, claro, extrañamos muchísimo todas esas cosas que podíamos hacer antes, la junta con nuestros amigos, el ir a la iglesia, el poder tener libertad de desplazarnos. Hoy día todos andamos con temor, todos andamos así como asustados. El otro día fui al supermercado, choqué con una persona, casi me muero de un infarto, porque ya como el hecho de tocar a una persona es como, y yo me decía a mí mismo, ¿qué pasa? Y es como esto, estamos como bien así, psicoseados con todo este tema, que creemos que por tocar a una persona se nos va a pegar el bicho. Es como súper raro. Y cuando hablamos acerca de la vida, cuando hablamos acerca de la fe, cuando hablamos de estas cosas cotidianas, que hoy día, por ejemplo, el salir a comprar ya es como todo un desafío. Antes uno iba, agarraba no sé, la bolsa del pan y iba a comprar pan. O no, pues hoy día que tenéis que ponerte la mascarilla, que el alcohol gel, que los guantes, que tenéis que, ojalá con visera, con gorro, salimos como, no sé, como una guerra, así como camuflados casi. Se ha vuelto toda una dinámica esto. Entonces, cuando hablamos acerca de la vida, cuando hablamos acerca de la fe, de transitar, de caminar, de correr, como incluso el mismo autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12 lo dice, que nos invita a poder correr la carrera que tenemos por delante, es difícil. Incluso si nosotros nos fijamos en este lado del continente, eso es lo que varios diarios internacionales han apuntado, tenemos las cuarentenas más largas e intensas. Justamente varios países de Latinoamérica entraron juntas a los periodos de cuarentena y restricciones de entrar al país, de salir al país, y nos hemos visto agobiados en todo lo que implica el vivir la vida en medio de esta pandemia. Esto nos ha llevado a un desgaste, ¿o no? Tenemos que ser sinceros. Nos ha llevado a un desgaste emocional. Nos ha llevado a un desgaste, incluso hoy día estamos viendo económico. Todos nosotros llegamos a esta altura de la vida con altos niveles de estrés. Yo sé que te cuesta mucho dormir, ¿o no? O uno duerme y siente que no descansa. Tenemos desgaste físico. Ya ni siquiera nosotros estamos aguantando las videollamadas y menos un culto online. Yo sé que esto que estamos haciendo hoy día es un gran desafío. El sentarte con tu familia, el mirar una pantalla y el intentar participar, no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Y ya se está tornando todo un desafío porque venimos desgastándonos. Ya no queremos ver más pantalla, queremos ver a una persona viva, ¿cierto? Y ahí existe todas estas cosas. De hecho, una de las grandes preocupaciones hoy día tiene que ver justamente con esto emocional. Los niños llevan muchísimo tiempo sin poder jugar con sus pares. Yo doy gracias a Dios porque por lo menos tengo a dos niños que juegan entre ellos y que en este tiempo han tenido que saber ahí afianzar sus lazos, pero también hay otros niños que están solos, seguramente viviendo a lo mejor en departamentos o en casas sin patio, y todo esto genera un desgaste, no solamente en lo emocional, en lo físico, también en lo financiero. Yo sé que esta semana fue el Cyber Day y que parece que el 10% reventó las ventas, pero hermanos, eso es solamente una pequeña parte de todo el panorama. Es una pequeña parte de todo el panorama que nosotros estamos viviendo. Fui a San Antonio hace un par de semanas y es impresionante ver cómo las calles se han transformado en verdaderos persas. Y me da la impresión que con autorización del alcalde de San Antonio, porque en las entradas, digamos, de calles que cerraron para que las personas se pudieran poner ahí a vender, había seguridad ciudadana. Porque el desempleo está muy fuerte, la economía está desplomándose. Y hay muchos factores que hoy día nosotros no estamos entendiendo. Si algo me doy cuenta es que esta pandemia no es lo más malo o no es la punta del iceberg. Lo que ha venido a hacer esta pandemia es a dejar en evidencia
los problemas que nosotros tenemos y a los cuales de alguna manera en el tiempo nos hemos ido insensibilizando. Falta de protección laboral, empleos informales, personas que viven al día, pobreza, hambre. Es difícil tener fe en un escenario como este, es difícil caminar en la vida con un escenario como este. Y créanme que no quiero ser pesimista, pero la realidad es evidente, es difícil. Miremos un poco nuestra iglesia, sus iglesias, en nuestro llamado de ser iglesia, en nuestro llamado de predicar el Evangelio, nos hemos paralizado. Y de a poco estamos encontrando nuevas formas de ser iglesia. Pero es agotador. Entonces, esta idea un poco estoica de tener fe, no me la trago mucho. Esta idea estoica, como casi de superhéroe, de perseverar en la vida, no es tan fácil para mí digerirlo. Eso es justamente lo que le decía a mi iglesia, a Mar de Gracia, la semana pasada. Y quiero volver a repetirlo hoy para todos ustedes porque lo siento necesario. Muchos estamos agotados con la simple idea de ser fuertes, de no decaer. Y creo firmemente que Dios tiene un plan con nuestras vidas. Y que nos va enseñando y nos va regalando una completa transformación en nuestras vidas y en nuestros caracteres. A medida que avanzamos, a medida que caemos, a medida que nos desviamos, y que vamos encontrando esta senda que Dios tiene para nosotros, Él está con nosotros. Él está en nuestra caminata. Él nos está levantando. Y nos está haciendo vivir por fe y nos va enseñando a vivir la fe de una manera mucho más concreta. Es a medida que nosotros nos vamos rindiendo, a medida que nosotros vamos sacándonos las caretas y vamos comprendiendo quién es Dios, cuál es su carácter, entonces nosotros vamos aprendiendo a vivir por fe. Y vamos aprendiendo a vivir para su gloria y vamos aprendiendo a depositar todas estas cosas que nos angustian, todas estas cosas que nos desgastan, las vamos aprendiendo a depositar en Él. Vamos entendiendo su carácter, vamos entendiendo cómo Él trabaja. Él se va haciendo real a nuestras vidas. Y entonces nosotros podemos entender y empezar a caminar una vida que depende de Él, que depende del Señor. Creo que una de las cosas que está haciendo el autor de Hebreos es a mostrar a este Jesús como Dios hombre. Entonces él lo que está haciendo es hacer una comparación desde la historia de Israel en esos eventos que fueron significativos para el pueblo de Israel, porque al parecer los destinatarios, que no está claro, apuntaba a judíos. De ahí viene el nombre de Hebreos de esta carta. Entonces lo que él está haciendo es aproximar, es acercar esa historia que ellos recordaban, esa historia que está escrita en el Pentateuco, ¿para qué? Para que ellos puedan entender que es Dios, que es Jesús el que se ha acercado y que se ha hecho hombre. Él, por ejemplo, pone eventos significativos desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 10, con respecto al Sinaí, a la entrada a la tierra prometida, a los sacrificios de expiación, y nos muestra cómo Jesús va cumpliendo y cómo Él está cumpliendo esta promesa de este Mesías. Cada uno de esos eventos tenía que ver con Cristo, que se iba a acercar y que iba a venir a estar junto a nosotros. Entonces, nosotros llegamos al capítulo 11, donde el autor de Hebreos nos dice, entonces, ¿cómo debemos vivir la fe? Bueno, Jesús se ha acercado, Jesús ha estado con nosotros. La pregunta es, bueno, ¿cómo nosotros ahora vivimos? ¿Cómo es la ética? ¿Cómo es la moralidad de los hijos de Dios? ¿Cómo debemos caminar nuestras vidas delante de Dios? Nos muestra cómo vivir perseverantemente, a pesar de los momentos complejos en los cuales nosotros nos encontramos. Entonces llegamos a este tema tan importante y tan trascendental para nuestras vidas,
como es la fe. Y creo que nosotros hemos entendido la fe solamente desde una perspectiva un poco más abstracta. Y tendemos a entenderla desde la definición más general que nos ofrece justamente el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice, es pues la fe, y ya varios de ustedes empezaron a terminar la oración, ¿o no? Y después dicen que no podemos interactuar. Podemos interactuar, ¿eh? Como dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. ¿Sí? ¿Ok? Esta ha sido una definición por excelencia de lo que es la fe. Pero tiene mucho más que decirnos el autor de Hebreos acerca de la fe. Porque al definir, nos da inmediatamente 3 ejemplos de cómo una fe real en Dios transforma tu manera de vivir. El autor de Hebreos automáticamente presenta 3 ejemplos de cómo una fe concreta transforma tu manera de vivir. Y eso es lo que quiero compartir hoy día contigo. Porque la primera cosa que nos enseña el libro de Hebreos es que una fe que transforma la vida es una fe que recaptura la adoración de nuestro corazón. Mira lo que dice Hebreos 11:4. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Si algo debemos entender nosotros, si hay un denominador común para todos nosotros, es nuestra capacidad de adorar. Todos hemos sido diseñados para la adoración. Y la gran mayoría ha malentendido el concepto de lo que es adoración. Porque generalmente solamente la ubicamos en algún tipo de actividad religiosa. Por ejemplo, hoy día nosotros podríamos decir que cuando estemos todos juntos mirando este culto unido, estamos adorando. O cuando estamos todos en el culto cantando, es que estamos adorando, ¿sí? Sin embargo, la enseñanza de la Escritura es mucho más amplia y abarca todas las esferas de la vida. Cada decisión que tomas, cada acción que emprendes, va a ser determinada por algún tipo de adoración. Porque nosotros adoramos 24/7. Eso significa que la adoración es nuestra identidad antes que nuestra actividad. Y ahí hay una comparación importante que nosotros tenemos que hacer. La adoración es nuestra identidad. Dios nos creó de esa manera. Dios nos creó para adorarlo. Entonces la adoración es nuestra identidad, no nuestra actividad. Y no existen personas que no adoren. Entonces la pregunta no es si adoramos o si no adoramos. Más bien la pregunta es a quién tú estás adorando. Y la Biblia señala que existen solamente 2 posibilidades en nuestra adoración. O adoras al Creador o adoras a la creación. No hay un punto medio, no hay una posibilidad intermedia. O es negro o es blanco. O adoras a Dios como el Dios creador o adoras a la creación de Dios. Entonces el autor de Hebreos, ya teniendo todo esto en mente, cuando determina lo que la fe produce en nuestros corazones, pone un ejemplo concreto. ¿Cuál es el ejemplo? El de Abel. Mira lo que dice de Abel. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por lo tanto, cuando alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, dice que todavía habla. Hermanos, la fe recaptura la adoración de tu corazón. ¿Qué lleva a Abel dar una ofrenda que agrada a Dios? ¿Qué es lo que impulsa a este hombre a dar una ofrenda que agrade al Señor? Fue su adoración. Fue su relacionamiento con Dios. Las decisiones y las acciones de Abel fueron conducidas por la adoración, por una relación verdadera con Dios. Lo que vemos aquí es una clara diferencia de 2 tipos de ofrenda. Abel, por un lado, dice el texto que presentó animales, Caín presentó frutos de la tierra. Ahora,
de repente podríamos confundirnos. De ninguna manera, esta es una indicación de que los sacrificios de animales, que eran mucho más caros, podríamos decirlos para la época, eran más aceptables a Dios que los frutos de la tierra, que podríamos considerar que eran más baratos que un animal. Lo que el autor de Hebreos nos está mostrando es cómo la vida transformada por la fe, guiada sus decisiones y acciones por la adoración a Dios, hace que nosotros presentemos a Dios algo que nosotros, de todo nuestro corazón, sabemos que a Él le va a agradar porque me estoy rindiendo completamente. De hecho, la traducción para mejor acá en Hebreos apunta a algo más grande. La pregunta es, ¿qué te lleva a dar a alguien algo más grande, más generoso? Es tu adoración, tu amor, tu cercanía. Abel es elogiado no por el costo monetario de lo que presenta, sino por el corazón con lo que lo presenta. Un corazón lleno de amor, un corazón lleno de admiración por Dios. Esto es trascendental para nuestra vida. El camino cada vez se ha puesto más complicado, seamos sinceros, ¿no? Es difícil ser firme, es difícil ser perseverante. Mira nuestro mundo. Y no solo hablamos de la pandemia que nos afecta, es difícil tener fe. Es difícil enfocar nuestra adoración a Dios. Y no está mal decirlo, porque el pecado ha entrado al mundo y nos ha quitado esto. Fuimos creados para adorar a Dios, pero por causa del pecado nosotros estamos adorando muchas otras cosas. Hermanos, necesitamos ser consolados por su gracia. Necesitamos ser transformados por su misericordia. Dime, en este acto de sinceridad, ¿cuáles han sido los reemplazos de Dios en tu vida en este tiempo? ¿Cómo has reemplazado en tu adoración a Dios durante este tiempo? Porque incluso, y escucha bien esto, la idea de que esta pandemia termine puede hoy estar gobernando tus acciones y tus decisiones. Y eso es lo que tú estás adorando. Y eso es lo que a ti te está controlando. Y esto hay que entenderlo. Porque la idea en sí misma de que esto termine no es algo malo. Pero cuando esa idea empieza a gobernar tu corazón, cuando esa idea empieza a impulsar tus decisiones, entonces tu adoración no está puesta en Dios. Tu adoración está puesta en ti, en lo que tú quieres y encuentras que es mucho mejor para tu vida. ¿O tú crees de alguna manera de que Dios no está trabajando con tu vida y con tu corazón a través de lo que estamos viviendo? Hermanos, adoración no tiene que ver con plenitud de tiempo, con estar en las mejores condiciones. Tiene que ver con todos los momentos de nuestra vida. Porque en todos los momentos de nuestra vida, buenos y malos, Dios nos encuentra, Dios nos levanta, Dios nos consuela, Dios nos transforma. Lo que Dios hace es recapturar la adoración de tu corazón para que cada decisión que hoy esté controlando tu vida pueda mostrar al Señor. Para cada decisión que hoy día tú estás tomando pueda ser gobernada por el Señor.
Así que deja de pensar que adoración es venir al culto y levantar las manos. Adoración es una vida donde tu motivación, donde tus acciones, donde tu pensamiento, donde lo que tú le dices a tus hijos y le predicas a tus hijos, a tu esposa, a tu entorno en este tiempo. Adoración nos lleva a mostrar la gloria de Dios. La adoración tiene que ver con todas las cosas que hoy día están pasando sobre nuestras vidas. Así que pídele al Señor que en este tiempo tu adoración absoluta pueda ser Él. Y que Él pueda gobernar tu corazón. Y que el centro y el foco de tu adoración pueda ser solamente Él. Y que todas tus decisiones puedan mostrar su gloria y no tu gloria. El autor de Hebreos pone un segundo ejemplo. La fe, hermanos, produce un corazón de obediencia. Hebreos 11, del 5 al 6, dice: por la fe Enoc fue trasladado al cielo, para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Hermanos, el autor de Hebreos pone un segundo ejemplo, el ejemplo de Enoc. De Enoc, en la Biblia, no tenemos mucha información y es difícil encontrar relaciones en la Biblia con respecto a él. De hecho, solamente en 3 ocasiones nosotros podemos encontrarlo en la Biblia. La primera referencia es en Génesis 5, donde nos dice, entre otras cosas, son pocas, pero entre otras cosas nos dice que Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, ahí hay varias ideas de por qué Dios se lleva a Enoc y hay harta ahí cosas que podríamos decir. Pero eso es lo que nos dice el texto bíblico en Génesis 5. Lo que está apuntando este texto es a un relacionamiento con Dios. Aquí caminaba con Dios, esa es una primera información que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una segunda referencia la encontramos en Judas, versículo 14 y 15. Y esto dice en Judas: de estos también profetizó Enoc. O sea, no está dando otra cosa, no está diciendo que él era un profeta en su tiempo, en su época. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Este era el contexto de Enoc, una generación perversa que no amaba a Dios ni le reconocía como su Señor. Y esto de alguna manera se puede confirmar, ya nosotros vamos a entrar al ejemplo de Noé, pero cuando nosotros hablamos de Noé, que es Enoc y después viene Noé, en las historias bíblicas, digamos, podemos ver de que la generación era perversa, completamente perversa. Entonces Enoc está en este contexto y nos dice en Judas de que él era un profeta, o sea, que era un predicador en su tierra. Y la tercera vez que encontramos el caso de Enoc es acá en Hebreo. Y apunta justamente a cómo Enoc agradó a Dios. Eso es lo que nos dice el texto bíblico, que Enoc agradó a Dios. Entonces, en Enoc nos encontramos con un hombre con una fuerte relación con Dios, profeta de su tiempo contra la inmoralidad, que en su relacionamiento con Dios fue transformado y su moralidad y su ética fueron afectados por este relacionamiento con el Señor. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. La fe produce un corazón de obediencia a Dios. Esto es lo que experimentó Enoc en su vida. Su relación con Dios lo llevó a cambiar su entendimiento de los límites morales de su vida. Porque el mundo se había convertido en un lugar de tinieblas. Un mundo donde la inmoralidad, la injusticia, la violencia, la codicia, el robo, el racismo y otras maldades eran parte de la realidad. Eso es lo que está apuntando el libro de Judas.
Eso es lo que nos dice Génesis. Esto era parte de la realidad. El mundo se encontraba desesperado por luz porque el pecado entró de tal manera al mundo que los hombres dejaron de adorar a Dios. ¿Se dan cuenta? Los hombres dejaron de adorar a Dios y como dejaron de adorar a Dios, empezaron a adorar ¿qué cosa? A ellos mismos. Entonces dieron rienda suelta a sus pasiones. Porque finalmente, si la adoración la centro en mí, ¿qué es lo más importante en el mundo? Lo que a mí me gusta. Lo que a mí me hace bien. Lo que a mí me hace feliz. Y en medio de esta densa oscuridad, entonces Dios va levantando hombres. Eso es lo que nosotros vemos en la historia de la Biblia. En densas oscuridades del pueblo, Dios levanta hombres. Y Dios levantó en esta generación a un hombre capaz de reconocer su necesidad de un Salvador, de caminar con este Salvador y de agradar a Dios con su vida. Mira, esto es importante que nosotros lo podamos entender. No estamos hablando de que Dios te ame menos o más por tu moralidad o por tu ética, porque de hecho nadie de nosotros puede agradar a Dios. Dios te ama y Dios te acepta en Jesucristo. Esa es tu posición. Si Dios te ama es porque te ve a través de su Hijo. Si no fuera por Jesús estarías muerto. Estarías acabado. Porque no puedes por ti mismo satisfacer a Dios. Entonces, ¿de qué sí estamos hablando? De que nuestro encuentro con Dios nos lleva a ver la vida con otros ojos. Él nos regala otra sintonía, otra forma de poder comportarnos, otra manera de poder ver nuestros límites morales y éticos. Eso fue lo que pasó con Enoc. En medio de su relacionamiento con Dios, él fue comprendiendo, o dicho de otra manera, él fue equipándose, él fue entendiendo lo que significaba la vida y cómo era verla delante de los ojos de Dios. Hermanos, Dios nos invita a que miremos este mundo desde otra óptica. Pero muchas veces creemos que Él nos deja solo en esto. Pero es todo lo contrario. Él siempre está presente enseñando y mostrándonos el camino de obediencia. Esto fue lo que pasó con Enoc. Es cierto que te dije que tú no puedes agradar a Dios, porque Dios se agrada en su Hijo. Entonces cuando el objeto de nuestra adoración es su Hijo y nosotros nos sentimos en una posición de hijo, entonces nuestras vidas son transformadas. A eso nos está invitando constantemente el Evangelio. ¿Cuál es nuestro problema? Que muchas veces nosotros buscamos con nuestra moralidad impresionar a Dios. Nuestra vida tiene que afectarse de tal manera que la palabra de Dios pueda controlar los impulsos de tu corazón. Por eso es tan importante el concepto que nos está poniendo el libro de Hebreos. Lo que Enoc hizo en esta generación es que él, conociendo a Dios, entonces supo cuáles eran los límites en los que él podía jugar. Quiero que considere esto. 1 Corintios 10:13 dice así: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Dios nunca te va a poner en una situación donde tú no puedas obedecer. Él te conoce, Él te ha equipado para que tú puedas responder en cualquier situación de una manera diferente. Esa era finalmente la idea de tener un Dios y ser como Él. Que las demás naciones se dieran cuenta de la diferencia en todo ámbito de cosas, éticas, morales. Y cómo su pueblo es diferente. Entonces, esto he entendido en mi vida. Cuando se trata de obedecer o no obedecer a Dios, estamos hablando en términos de conocer u olvidar a Dios. Olvidar quién es Él. Si la fe no produce en ti un corazón obediente, es porque dejaste de conocer a Dios, te olvidaste de quién es Él.
¿Dejaste de caminar en un relacionamiento estrecho con Él? Quiero darte ejemplos concretos. Por ejemplo, Dios te llama a lidiar y a perdonar a las personas, ¿no? Y este tiempo se está haciendo como tan evidente esto, porque cada vez las emociones están como más a flor de piel y cada vez como que nos vamos enemistando más, ¿no? Bueno, Dios te llama a lidiar y a perdonar a las personas. Esto es lo que dice Colosenses 3:13, dice soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, no es que no pudiste perdonar, no quisiste perdonar, decidiste olvidar a Dios. Dios te llama a decir, por ejemplo, la verdad con amor. Y tristemente hoy estamos destruyendo a las personas, y sobre todo en esta olla de presión en la que estamos, viviendo dentro de nuestros hogares, con la incertidumbre que esto trae en este estado de emergencia. Pero considera esto, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Entonces no es que no pudiste decir la verdad con amor, no quisiste hacerlo. Dios te está equipando para hacerlo, pero no lo estás escuchando. Dios te llama, por ejemplo, a la santidad sexual en un mundo hipersexualizado. Hay pololos que están haciendo cosas de casados, los casados fantaseando con lo antinatural y solteros siendo esclavos de la pornografía, de la masturbación. Considera primera de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Entonces no es que no pudiste, tú no quisiste, tú no escuchaste su voz. Entonces, esto es lo que debes recordar. Dios ve que cualquier fracaso en obedecer es un fracaso en recordar quién es Él. Es olvidar lo que Él ha hecho en la cruz, es olvidar sus atributos, su santidad, su carácter. Este no es solo un fracaso en conocerlo, también lo es al interpretar de manera fatal su gracia. Muchos cristianos hoy día enfatizan una visión equivocada de lo que es la gracia, que prácticamente la convierte en un pase libre para hacer lo que les plazca. Total, Dios es bueno. Dios perdona. Y trágicamente se han convencido a sí mismos de que la vida cristiana puede ser vivida sin ningún vínculo obligatorio a la ley moral de Dios. Esta siempre ha sido una tensión muy grande, ley y gracia. Y nosotros estamos constantemente jugando con eso. Nosotros necesitamos entender que la obediencia, que escuchar a Dios nunca es periférica. De hecho, Jesús dice que la base de la obediencia es el amor. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Entonces la obediencia es central en nuestras vidas, o al menos así debería serla, porque amamos a Dios. Esto fue lo que llevó a Enoc a caminar con el Señor, a tal punto que el autor de Hebreos dice que Dios se agradó, porque su vida fue transformada por la fe. Afectó su conciencia de lo que era bueno y malo. Empezó a conocer a Dios, no se olvidó de Él. Y en medio de una generación corrupta y malvada, pecadora, Él vivió bajo los términos del Señor porque su adoración estaba ahí. Ese era el foco. Enoc fue transformado por Dios. Sus límites fueron cambiados por su gracia. Entonces la segunda cosa que la fe hace en nuestras vidas es transformar nuestro corazón en un corazón de obediencia al Señor. Pero no es por obligación. Porque cuando tú te das cuenta de lo que Él hizo en la cruz por ti, entonces Él es el objeto de tu adoración. ¿Y por qué Él es el objeto de tu adoración? Porque tú lo amas. Entonces tú vives para Él. Vives para su gloria.
Pero no solamente eso hace la fe en nuestras vidas y en nuestros corazones. La fe también hace que nosotros nos sometamos al llamado de Dios. Hebreos 11:7 dice así: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Creo que esta es una de las grandes transformaciones que la fe hace a nuestras vidas. No solo es una gran transformación, es un gran desafío. Porque te llama a que con tu vida y con tu vocación trabajes para el reino de Dios y dejes de trabajar para tu propio reino. Este es uno de los grandes temas de nuestra vida. El pecado desde el Edén ha nublado nuestra visión. Lo que nosotros hacemos es trabajar para nuestros propios reinos. Y eso lo puedes ver desde la actitud de un niño que no quiere soltar un juguete para compartirlo, o que te hace una rabieta en el supermercado porque quiere algo, hasta en un adulto que transforma su vocación en su identidad y, por ejemplo, vive para el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos viciados con la idea de bienestar, con la idea de felicidad, con la idea de estar bien, de pasarla bien. Esta cultura nos ha enseñado a buscar la felicidad a toda costa. No hay nada de malo con la felicidad. Pero cuando se vuelve de nuevo un fin en sí mismo, creamos un corazón egoísta y ensimismado que solo busca cualquier medio para poder lograr esa felicidad, o en otras palabras, para construir su propio reino de felicidad y de bienestar. El problema es que la Biblia nunca nos prometió este tipo de felicidad. De hecho, para asumir la misión de Dios, debemos renunciar a este concepto cultural de felicidad, de comodidad, de bienestar. Mira las palabras de Jesús, les dijo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, de nuevo lo completaron. ¿Ven? Niéguense a sí mismos. Tome su cruz y sígame. Pero ¿cómo conseguimos esta renuncia? El autor de Hebreos nos dice que la fe verdadera transforma tu vida de tal manera que produce un sometimiento al llamado de Dios. Y para ilustrar esto, pone el ejemplo de Noé. ¿Quién era Noé? Noé está en la 10ª generación de Adán en la línea de Set. Eso es lo que nos dice Génesis. Su padre Lamec le dio el nombre de Noé, que es asociado con descanso, con la esperanza que un día él traería alivio a la tierra que fue maldecida por esta desobediencia de Adán. Noé vivió en días que el hombre se describe vívidamente como malvado. Es la misma época de Enoc. Sin embargo, hay un contraste entre Noé y la gente malvada de su generación. Porque tal vez lo más significante que se nos dice acerca de Noé es que él encontró gracia ante los ojos del Señor. Eso es lo que nos dice Génesis 6:8. Es por esto que Noé se caracteriza como un varón justo, irreprochable en su generación, alguien que caminaba con Dios, tal como lo hizo Enoc. En una época de maldad desenfrenada, Noé tenía una relación con Dios. Y eso es lo que destaca Génesis. Génesis 7:1 dice que Jehová les dice a Noé en un diálogo que ellos tienen, le dice: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es impresionante el diálogo que tiene Dios con Noé. De todos los habitantes de la tierra encontró que él vivía justamente. O sea, su adoración estaba puesta en Dios. Había transformado sus límites morales, había transformado su corazón, un corazón de obediencia. No vivía según el resto, sino que vivía según los parámetros de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con él? Lo invita a una misión.
Acá hay algunas cosas que me gustaría mostrarte porque me parece interesantísimo lo que pasa con él. Dime, sinceramente, ¿qué evidencia tenía Noé para actuar cuando Dios le pidió que construyera el arca? Noé seguramente nunca había visto algo parecido a un diluvio, a una inundación. Y todo lo que tenía era el carácter de Dios. Lo conocía personalmente y confiaba en eso. Y eso era suficiente ¿para qué? Para construir el arca. Y aquí hay cosas que nosotros tenemos que entender. Las cosas que no son vistas, las cosas que nosotros no vemos, son parte fundamental de nuestra caminata. Eso es lo que nos dice Corintios. Dice que por fe andamos, no por vista. Entonces, hermanos, Noé obedeció en algo que parecía ridículo. Un arca para un diluvio. Un arca para poder protegerse de una inundación que iba a destruir la tierra. Noé obedeció en algo que parecía ridículo. Y a nosotros nos cuesta tanto obedecer en cosas que son tan simples. Y quiero que tú puedas reflexionar esto en tu vida. Quiero que mires lo que tú haces. Quiero que mires tus decisiones. Quiero que tú mires tus reflexiones y puedas de verdad reaccionar frente a la realidad. Muchas veces estamos viviendo para nosotros y no para Dios. Y este es uno de los grandes desafíos de todos nosotros, ser consecuentes con lo que decimos que creemos. 120 años se demoró Noé en construir un arca. 120 años. Nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que decimos que nosotros creemos. Nuestras actitudes deben expresar convicciones. En el caso de Noé, él obedeció, él construyó el arca. Génesis 6:22 dice que así lo hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y no solo eso. Segunda de Pedro 2:5 nos dice que guardó a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, durante 120 años que se demoró en construir el arca, durante esos 120 años Noé estuvo predicando acerca de la justicia, estuvo predicando acerca de Dios, estuvo predicando acerca del arrepentimiento. Dios utilizó a Noé para predicar de su justicia. 120 años Noé estuvo predicando acerca de la justicia de Dios. Hermanos, estamos a casi 6 meses de esta pandemia. Dime, ¿de qué manera hemos encarado la misión de la cruz? ¿De qué manera hemos encarado la misión de la predicación de Cristo? ¿Cómo te has unido al llamado de Dios? Porque si tú crees que Dios no está en movimiento, que Dios, producto de esta pandemia, dejó en pausa su misión de reunir todas las cosas en Cristo, estás equivocado. No puedes pensar que esta pandemia tomó por sorpresa a Dios. Noé por la fe dice que fue transformado y predicó durante 120 años acerca de la justicia de Dios. Y nosotros llevamos 6 meses encerrados. Y pareciera que lo más importante es lo que nos pasa y no su gloria, no su sacrificio. ¿Te das cuenta de que hemos sido moldeados para mirar solo lo que a nosotros nos preocupa? Hermanos, necesitamos ser transformados a la realidad. Déjame decirte que no vivimos por equivocación en este mundo. Todas las cosas que enfrentamos en este mundo nos dicen que el plan de Dios en redimirnos no ha fracasado, sino que son una herramienta importante para su plan final. Así que hoy nosotros necesitamos ser consolados por su gracia. Y roguemos al Padre que la fe afecte nuestras vidas y nuestros corazones, de tal manera de tomar el llamado de Dios en nuestras vidas como una misión permanente. La fe nos invita a tomar, a abrazar el llamado de Dios para una misión.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy día, hermanos? Tenemos que mirarnos al espejo de Hebreos 11 y tenemos que examinar nuestra fe. Pero no necesitas hacerlo con temor, no necesitas hacerlo con amargura, con ansiedad. No necesitas negar la realidad de tu lucha o actuar como alguien que tú no eres. No debes sentir temor a sentirte expuesto, porque tu lucha ya ha sido tratada con eficacia por la gracia del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La fe bíblica, hermanos, la fe verdadera, la fe viva, hace que Él se convierta en el objeto de nuestra adoración. Hace que sus reglas definan los límites morales de nuestra vida. Y Él trabaja para que su reino se convierta en nuestra alegre vocación. Que Dios te bendiga. Que Dios nos use. Que Dios pueda usarnos para poder transmitir el mensaje del Evangelio de Cristo. Y que en este tiempo podamos ser alentados por su palabra y por su amor. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre bendito, te damos tantas gracias, Dios, porque eres un Dios bueno, Señor. Porque en Jesucristo, Señor, tú has recapturado la adoración de nuestro corazón hacia ti, Señor. Te queremos rogar, Dios, de que tu palabra pueda transformar nuestros corazones en corazones de obediencia. Te quiero rogar, Padre, de que hoy día todos juntos podamos reconocer la misión que tenemos por delante. Y, Señor, ir y trabajar con más ahínco en lo que tú tienes, Señor, que enseñarnos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, porque podemos hoy día estar convencidos de que tu gracia, Señor, tu sola gracia, actúa de manera permanente en nuestros corazones. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.